La historia de Moisés, siendo prohibido de entrar en la tierra prometida, es una de las narrativas más conmovedoras e instructivas de la Biblia. Es un cuento de liderazgo, fe, obediencia y las consecuencias de las acciones, incluso para alguien tan venerado como Moisés. Para entender por qué a Moisés se le negó la entrada a la tierra prometida, debemos profundizar en el contexto histórico y teológico proporcionado por las Escrituras, particularmente en el libro de Deuteronomio y otras partes del Pentateuco. En el libro de Deuteronomio, encontramos a Moisés dirigiéndose a los israelitas mientras están en el umbral de la tierra prometida. Él relata el viaje que han emprendido, las leyes que deben seguir y la fidelidad de Dios. Sin embargo, también relata un momento crucial de desobediencia que selló su destino. El incidente específico que llevó a que Moisés fuera prohibido de entrar en la tierra prometida se detalla en Números 21:13. Los israelitas estaban en el desierto de Sin, y no había agua para la comunidad. Discutieron con Moisés y Aarón, lamentando su situación y expresando el deseo de haber muerto en Egipto o en el desierto en lugar de enfrentar la dificultad actual. Moisés y Aarón fueron a la entrada de la tienda de reunión y se postraron rostro en tierra, y la gloria del Señor se les apareció. Dios instruyó a Moisés que tomara la vara, reuniera a la asamblea y hablara a la roca ante sus ojos, y ésta derramaría su agua. Sin embargo, Moisés, tal vez por frustración con las constantes quejas y falta de fe del pueblo, no siguió las instrucciones de Dios con precisión. En lugar de hablar a la roca, la golpeó 2 veces con su vara. El agua brotó, pero este acto de desobediencia tuvo profundas consecuencias. Dios dijo a Moisés y a Aarón: «¿Por qué no confiasteis en mí para honrarme como santo a la vista de los israelitas? No llevaréis a esta comunidad a la tierra que les he dado». Números 20:12 NBI. Este incidente plantea varios puntos importantes sobre por qué a Moisés se le prohibió entrar en la tierra prometida. Desobediencia al mandato de Dios. En primer lugar, Moisés desobedeció un mandato directo de Dios. Dios le había dicho explícitamente que hablara a la roca, pero Moisés la golpeó en su lugar. Este acto de desobediencia fue significativo porque Moisés era el líder de los israelitas, elegido por Dios para guiar a su pueblo. Sus acciones debían reflejar la voluntad y el carácter de Dios. Al no seguir las instrucciones de Dios con precisión, Moisés no mantuvo la santidad y la santidad del mandato de Dios. Falta de confianza en Dios. La acción de Moisés sugirió una falta momentánea de fe. En lugar de confiar en que hablar a la roca sería suficiente, recurrió a golpearla. Tal vez confiando en experiencias pasadas donde golpear la roca había producido agua. Éxodo 17:6. Esta falta de confianza era un asunto serio, especialmente para alguien en la posición de Moisés. No honrar a Dios como santo. Al golpear la roca en lugar de hablarle, Moisés no honró a Dios como santo. El acto de hablar a la roca estaba destinado a demostrar el poder y la santidad de Dios a los israelitas. Era una señal de que Dios podía proveer para sus necesidades de una manera milagrosa. Al tomar el asunto en sus propias manos y golpear la roca, Moisés oscureció esta demostración de la santidad de Dios. El liderazgo conlleva la responsabilidad de dar ejemplo. Y las acciones de Moisés no estuvieron a la altura en esta instancia. El peso del liderazgo. La situación de Moisés también subraya el peso del liderazgo y los estándares más altos a los que se les somete a los líderes. Santiago 3:1, NBI, dice: «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación». Moisés, como líder de los israelitas, fue sometido a un estándar más alto. Sus acciones tuvieron un mayor impacto porque influyeron en toda la comunidad. Su desobediencia y falta de confianza tuvieron implicaciones más amplias para el pueblo que lideraba. El principio de consecuencia. La historia de Moisés siendo prohibido de entrar en la tierra prometida también ilustra el principio de consecuencia. A lo largo de la Biblia, vemos que las acciones tienen consecuencias, y esto es cierto incluso para los siervos más fieles de Dios. Moisés había sido un líder fiel, intercediendo por el pueblo, soportando sus quejas y guiándolos a través del desierto. Sin embargo, su momento de desobediencia tuvo una consecuencia. No entraría en la tierra que había anhelado ver. La justicia y la misericordia de Dios. Es importante notar que aunque a Moisés se le prohibió entrar en la tierra prometida, Dios aún le mostró misericordia. En Deuteronomio 34, leemos que Dios permitió a Moisés ver la tierra prometida desde el monte Nebo.
Entonces el Señor le dijo, «Esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, cuando dije, se la daré a tus descendientes. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no cruzarás a ella». Deuteronomio 34:4 NBI. Dios honró la fidelidad de Moisés, permitiéndole ver la tierra, aunque no pudiera entrar en ella. Un presagio de Cristo. Algunos teólogos ven la experiencia de Moisés como un presagio de Cristo. Moisés, el legislador, no pudo llevar al pueblo a la tierra prometida, simbolizando que la ley no puede llevarnos al descanso y la salvación definitivos. Es Josué, un nombre que significa «El Señor es salvación», y es la forma hebrea del nombre Jesús, quien lleva al pueblo a la tierra prometida. Esto señala a Jesucristo, quien nos lleva al verdadero descanso y salvación. Lecciones para los creyentes. Hoy, para los creyentes de hoy, la historia de Moisés sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la obediencia. La confianza y el honor a Dios en todo lo que hacemos nos enseña que incluso los más fieles pueden fallar. Nuestras acciones tienen consecuencias. También nos asegura de la justicia y la misericordia de Dios. Aunque podamos enfrentar consecuencias por nuestras acciones, la gracia y la misericordia de Dios están siempre presentes. La narrativa nos anima a examinar nuestras propias vidas y liderazgo. ¿Estamos confiando plenamente en las instrucciones de Dios? ¿Lo estamos honrando como santo en nuestras acciones y decisiones? ¿Somos conscientes del peso de nuestras responsabilidades y del impacto de nuestras acciones en los demás? La historia de Moisés nos llama a un estándar más alto de fidelidad y obediencia, sabiendo que Dios es tanto justo como misericordioso. En conclusión, a Moisés se le prohibió entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia, falta de confianza, y no honrar a Dios como santo en un momento crítico. Su historia es una lección profunda en los principios del liderazgo, las consecuencias de las acciones, y la naturaleza de la justicia y la misericordia de Dios. Nos recuerda que aunque podamos fallar, la gracia de Dios nos permite ver las promesas que tiene para nosotros, incluso si no las alcanzamos completamente en esta vida.